Huesca ha demostrado que no es imposible gobernar sin demasiado ruido. Un consistorio con 3 partidos políticos que caminan en una fina línea de equilibrios, pero que han garantizado en los 2 últimos años la estabilidad política en la segunda ciudad más importante de Aragón. Una capital laostense que mira adelante con nuevos proyectos, por ejemplo, la reforma del Paseo de Ramón y Cajal, que comenzará en 2018. Pero hay otro, doblemente ilusionante en el horizonte, la reapertura y también ampliación del cuartel Sancho Ramírez, cuyo cierre unió en su contra hace más de un año a toda una ciudad. Son algunos de los asuntos que vamos a abordar esta mañana con el alcalde de una ciudad que además ostenta otro título, y este no es menor. Son líderes en estos momentos en segunda división. Así que imaginamos, Pablo Carreras, que el alcalde que ya nos acompaña estará muy contento. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días a todos. Y en seguridad se lo preguntamos porque la verdad es que no es para menos. El fútbol sí que es cierto que no es más que fútbol, pero ayuda a subir la autoestima, a encontrarse mejor, más positivo, y a que Huesca esté más presente en el contexto nacional. Luis Felipe, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Se lo decía a mi compañera, se lo preguntaba. ¿Está contento? ¿Está feliz con la situación de la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, la ciudad está feliz porque no cabe ninguna duda que la Sociedad Deportiva Huesca, que es uno de los elementos de promoción más importantes en estos momentos de la ciudad en el conjunto de España, al mismo tiempo consigue centrar los valores de pertenencia, de sentimiento de referencia sobre Huesca a los ciudadanos, y por lo tanto es una excelente noticia deportiva y además social para Huesca. Y también económica, ¿no? Porque eso mueve, y más si en un futuro se ven en primera división. Hombre, la verdad es que el fútbol, y en este caso la sociedad deportiva, significa un elemento muy importante para la economía de la ciudad, y sobre todo, como decía antes, de promoción. Se nos conoce mucho más a través del fútbol que de muchas campañas de promoción turística. Todavía quedan 2/3 prácticamente de lo que es la actual liga, pero en caso de que ascienda primera, luego habrá que hacer con el Alcoraz, ¿no? Habrá que ampliarlo, habrá que buscar alguna fórmula para poder ofrecer aquellos servicios que la Liga de Fútbol Profesional exige. El Alcoraz es propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca, y además de los éxitos deportivos que está demostrando la Sociedad Deportiva, tiene un éxito de gestión, y por lo tanto, como alcalde, estoy tranquilo en el sentido de que si la carrera del Huesca lleva a la primera división, estoy convencido de que la gestión va a ser tan excelente, la gestión del club, como lo está siendo en segunda, y por lo tanto se administra bien el club, se administra bien la gestión deportiva, y por lo tanto es uno de los elementos que como alcalde, siempre que tengo ocasión, muestro como de mayor satisfacción. Luis Felipe, la situación del ayuntamiento es igual de satisfactoria que con el fútbol, en este caso, después de ese primer debate sobre el estado de la ciudad que se hizo hace tan apenas unos días. Sí, se hizo unos días el debate del estado de la ciudad, la primera vez que se hacía en la historia democrática de Huesca, y lo que yo siempre resalto son 2 aspectos importantes en ese debate. Por un lado, la estabilidad de gobierno. Somos una coalición de gobierno que mantiene la estabilidad institucional, y al mismo tiempo reivindicamos dentro de esa estabilidad ser la capital de la provincia. Yo creo que son 2 elementos que tienen que vertebrar un poco el eje de este mandato. ¿Y estabilidad en qué sentido? Bueno, pues salvo 2 periodos, en el año 83 al 87 y del 2003 al 2007, todos los gobiernos municipales, tanto del PSOE como del PP, han sido en coalición, o bien bipartitos o tripartitos. Y es una fórmula que en algunos casos ha ido mejor o peor que en otras, pero en este caso concreto, en este gobierno que me toca a mí presidir, es una de las constantes, la estabilidad. Claro, una de las cuestiones que plantea la oposición es que en Huesca no hay un alcalde, sino que hay 3, uno por cada uno de los partidos, tiene que criticar, y que las áreas son estancas y que no existe un modelo de ciudad de cara al futuro. Bueno, yo creo que la oposición tiene que hacer su crítica legítima, ¿no? Yo lo he dicho públicamente, prefiero ganar en estabilidad de gobierno y perder protagonismo como alcalde. Yo creo que eso es bueno para la ciudad y para la institución. Y luego, en los debates del estado de la ciudad, como el que vimos hace poco, el gobierno tiene que presentar una radiografía en positivo de la ciudad. El error de la oposición es solo presentar una radiografía en negativo y no hablar de una alternativa si existe, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que evidenció el debate del estado de la ciudad es que hay un gobierno estable con 3 formaciones políticas que desarrollamos conjuntamente un mismo plan de gobierno, pero con responsabilidades compartidas. Y no es malo que en política hoy la responsabilidad compartida se haga evidente.
Nos vamos a acercar por un punto en estos momentos en Huesca que yo me imagino que ha cambiado mucho la percepción que pueden tener de cara al futuro. Estaba hablando de un cuartel, porque ya saben ustedes que el cuartel Sancho Ramírez de la capital alto aragonesa estuvo previsto cerrar, de hecho ya incluso se llegó a vaciar, pero sin embargo en las últimas fechas hemos conocido que el Ministerio de Defensa tiene realmente intención de impulsar esa infraestructura. Nos vamos a acercar hasta allí. María José Crespo, cuéntanos en qué momento, en qué situación está ahora ese cuartel. Buenos días. Sí, como decías, el Ministerio de Defensa decidió cerrar este cuartel a principios de año y trasladar todos sus efectivos. El anuncio del cierre, como también habéis dicho, unió a la ciudad, provocó muchas quejas, tanto a nivel político como social, pero a principios de este mes conocimos un nuevo paso del Ministerio de Defensa. Ha decidido reabrir el cuartel y además ampliar las instalaciones. Está previsto que hasta aquí se trasladen unos 500 efectivos, el doble de los militares que había cuando el Ministerio decidió cerrarlo. El Ayuntamiento celebró esta noticia porque consideran que será todo un impulso para la ciudad. Muchas gracias, María José. ¿Qué va a suponer la reapertura del cuartel en Huesca? Bueno, pues si me permite antes dejar claro una cosa. Yo fui muy crítico, políticamente hablando, cuando se produjo el cierre del acuartelamiento y critiqué al gobierno de España, del señor Rajoy, por ese cierre que consideraba que no obedecía a una lógica. Hoy que el gobierno de España anuncia la reapertura del Sancho Ramírez, tengo que ser coherente y decir que no es un mérito exclusivo del alcalde, al contrario, es una decisión que toma el gobierno de España del señor Rajoy. Y es una buena decisión para la ciudad y para la provincia. Y va a significar, de llevarse a cabo esta reapertura, una de las mejores noticias de este mandato para el desarrollo socioeconómico de Huesca y a la vez también para el papel que siempre ha jugado Huesca en torno a la defensa. Huesca tiene tradición militar, ha tenido más de 3.000 militares, hoy no tiene presencia militar y recuperar esa presencia también es importante como capital de provincia. Recuperar esa presencia y además doblar el número de efectivos que había prácticamente hasta el momento, eso también exige al Ayuntamiento a poner a defensa a su disposición una serie de suelos para poder potenciar esa instalación. Sí, en esa relación que yo creo que siempre tiene que ser honesta entre instituciones, el Ministerio toma la decisión de la reapertura y solicita del Ayuntamiento la colaboración para posibles ampliaciones del acuartelamiento. Y en ese trabajo discreto estamos realizándolo desde el Ayuntamiento. Pero sí que quería dejar claro que esto no es una cuestión de colocarse medallas, esto es una cuestión de una decisión que toma el Gobierno de España muy positiva para la ciudad de Huesca, con la reapertura, y el papel del Ayuntamiento y el mío como alcalde está en facilitar al máximo esa reapertura cuanto antes. Hablaba usted de conversación y de lealtad institucional, claro, dando un paso más al frente en relación con las exigencias que va a tener también Huesca como consecuencia de la reapertura del cuartel, son las negociaciones con el gobierno autonómico. Hablamos de un centro de salud, por ejemplo, o de un centro de educación infantil, que es una de las exigencias también de la zona del barrio del Perpetuo Socorro. Sí, el presidente Lambán en la celebración del 50 aniversario del Hospital San Jorge de Huesca la semana pasada ya lo manifestó, que efectivamente el gobierno tenía que estar, digamos, atento también a lo que iba a significar esta reapertura y por lo tanto a las demandas que desde la ciudad le podríamos hacer sobre equipamientos públicos. Yo creo que, decía, es una buena noticia, es una noticia que no solo afecta a un sector concreto, que afecta al conjunto de la ciudad y que también tiene una repercusión en la provincia de Huesca. Vamos a hablar de proyectos del Ayuntamiento de Huesca de cara al futuro, porque las arcas municipales, ¿cómo está la cuestión económica o financiera? Pues la realidad, la radiografía económica de Huesca es buena. Tenemos un 53% de deuda en la ciudad. Digamos que el tope para solicitar una autorización para endeudamiento que fija la normativa está en el 70%. Estamos muy por debajo de eso. Tenemos estabilidad, cumplimos la regla de gasto. Somos un ayuntamiento que tiene más de 2.600.000 euros de superávit en la liquidación del último presupuesto y somos una de las capitales de España con 390 euros por habitante año de menos deuda de España. Por lo tanto, la situación económico-financiera del ayuntamiento es buena. Y con esa situación intentamos abordar con los recursos que tenemos limitados los ayuntamientos, porque Huesca, igual que el resto de ayuntamientos de España, que cumplimos con las reglas de gasto, con el déficit y con las prescripciones que nos pone el Gobierno de España en materia presupuestaria y financiera, pues que cumplimos con eso
y el margen de maniobra de inversiones que tenemos, que no es mucho, intentamos acometer de forma prioritaria las principales necesidades de Huesca. Pero es bueno que esa estabilidad que me refería al principio, la estabilidad de gobierno, lleva también y se traduce también en una estabilidad en la gestión de la hacienda local, y eso es muy importante. Por eso se han podido hacer cosas y hay otras que se plantean. Una de las cosas que se ha hecho, por ejemplo, ha sido poner en marcha una operación de asfalto que no se hacía desde hace 10 años, sí. Y por otra parte también el evitar un problema para muchos vecinos como eran las inundaciones, ¿no? En determinados momentos. Son obras que no se ven porque trabajar en colectores significa abrir y enterrar, ¿no? la inversión, pero son obras muy necesarias. Es decir, más allá de la cosmética, de lo que es el paisaje urbano de una ciudad, está atender las infraestructuras que en este mandato nos toca de forma importante. Y en las imágenes que se daban antes del acuartelamiento Sancho Ramírez se veía que ese vial, la calle División 52, es un vial recién asfaltado. Es decir, hemos acometido un plan de asfaltado que no se hacía desde el año 2008. Importante, con cerca de 600.000 euros, donde había que acondicionar el conjunto de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque en el mandato anterior se centró toda la inversión en el centro de la ciudad, en el coso, en los cosos fundamentalmente, y no se atendió el conjunto de las calles de la ciudad, y tocaba este mandato. Y hay que asumir lo que toca, y hay que asumir a veces lo que decía antes, que inversiones importantes dejan de tener visibilidad cuando se tapan los colectores, pero funcionan ante las inundaciones. Por lo tanto, es uno de los objetivos de este mandato. Decía usted que en el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca se actuó sobre todo en el casco, en el centro de la ciudad, en los cosos, en la zona del interior de los cosos, sobre todo con la peatonalización. ¿Cuál es el modelo que están impulsando ustedes? ¿Se va a mantener, se va a seguir con esta idea de hacer un casco histórico más accesible, más peatonal? La idea de la peatonalización es una idea positiva. Lo que nosotros criticamos en su momento es que fue muy rápida la aplicación. De 380 calles que tiene Huesca, más de 120 calles se cerraron al tráfico de golpe, y eso genera y tiene efectos en la economía local, fundamentalmente en el comercio. Es bueno que veamos qué evolución tiene esa decisión que se tomó, porque el proceso de la movilidad en las ciudades modernas, de la peatonalización, ahí coincidimos todos, pero las decisiones tienen que tomarse más gradualmente. Nosotros ahora tenemos un proyecto en colaboración con el Gobierno de Aragón y de la Fundación del Hidrógeno, que consistirá en la colocación de 2 pequeños microbuses eléctricos con pila de hidrógeno para el centro de la ciudad, para comunicar con transporte público lo que se quedó, digamos, sin comunicación de transporte público del centro hacia el extrarradio. Y bueno, pues intentaremos ir mejorando ese modelo, que a nuestro juicio se aplicó con excesiva rapidez, y sobre todo pues seguir apostando por una ciudad donde la movilidad sea uno de los elementos que nos generen calidad de vida, pero repito, no corriendo, sino haciéndolo poco a poco y pausadamente. Y de cara al futuro, mirando el próximo año, Ramón y Cajal, una actuación muy esperado también por los vecinos de Huesca, que se va a realizar en fases, y se espera, ¿no?, que en el primer trimestre, a lo máximo el segundo cuatrimestre, comience a trabajarse allí. Sí, es una inversión muy demandada, porque Ramón y Cajal, los que nos estén viendo ahora y han estado en Huesca, verán que todavía tiene la fisonomía de una carretera nacional, que lo fue en su momento, y tiene que convertirse en uno de los principales paseos de Huesca. Eso conlleva una modificación de viales y fundamentalmente también de colectores, por la propia estructura de la avenida Ramón y Cajal. Seguimos hablando de las obras que no se ven, que se sienten, pero que es necesario hacer. Y entonces es una obra demandada que sin duda alguna es, digamos, la obra más importante de inversión del mandato. Bueno, hay que acometerla, y el conjunto de la inversión supera los 6 millones de euros, y hay que hacerlo por tramos. Este tramo concreto llevará una inversión de 2.800.000 euros, que para el nivel de inversiones del presupuesto de la ciudad de Huesca es un nivel alto de exigencia. Pero bueno, como decía antes, al final hay que priorizar en base al planteamiento de pacto de gobierno y en base también a las necesidades que nos demanda Huesca. Estamos hablando de una primera fase cuando estará finalizado completamente. Bueno, pues tendrá tres fases, con lo cual en torno al 2020 tiene que estar concluida en 2020-2021 la intervención completa en Ramón y Cajal. ¿Y dónde estará Luis Felipe en el año 2020-2021? Ya me gustaría a mí saberlo. ¿Pero tiene voluntad de volver a
presentarse encabezando la lista del Partido Socialista? Yo siempre he dicho que el puesto político más interesante para cualquier persona que nos dedicamos a la política es ser alcalde de la ciudad donde has nacido, y la figura de alcalde es una de las figuras, yo considero, más interesantes en el plano político. No depende exclusivamente del interés que yo pueda manifestar, que sí que me gustaría volver a ser candidato, sino que depende también de la decisión que tome mi partido, el Partido Socialista Obrero Español. Uno de los puntos de ese acuerdo entre las tres formaciones políticas, el Partido Socialista, Cambiar Huesca, Aragón si puede, era, por ejemplo, la municipalización. Un modelo que también se está impulsando en Zaragoza capital, pero que sin embargo está encontrando problemas en el camino, ¿no? A lo largo de sentencias o de tribunales que consideran que no es adecuado, que por lo menos hubo una moratoria para ver si se municipalizan servicios o no. A pesar de todo, ¿es una voluntad seguir adelante en este sentido, en esta línea? Sí, en el equipo de gobierno lo teníamos en el pacto de gobierno, lo pusimos encima de la mesa, y yo en el debate de la ciudad critiqué que hay una legislación que se está promoviendo desde el gobierno de España y también de determinadas directivas comunitarias, donde parece ser que la gestión de lo público tiene que hacerse más desde el marco de la empresa privada que desde los servicios públicos, y eso va en contra de un planteamiento político nuestro, por ejemplo, como el de Huesca, que es progresista de izquierdas, y por lo tanto entendíamos, y así lo pusimos encima de la mesa, que había que recuperar un servicio esencial como es la limpieza viaria, obligatorio para cualquier ayuntamiento, que el anterior equipo de gobierno privatizó, recuperarlo al escenario de lo público a través de un consorcio. Entendíamos que no era un contrato, que era una encomienda de gestión hacia una entidad en la que participa el Ayuntamiento de Huesca. Ahí hubo una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón que dijo que no podíamos hacerlo. Lo hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Estamos a esperas de conocer la resolución del tribunal. Entendemos que lo hicimos bien y que fue una decisión adaptada a derecho, pero ya no depende de la decisión política. En cualquier caso, sí que hay un debate en las administraciones públicas españolas sobre cómo gestionar los servicios públicos, o desde la esfera de la empresa privada, que, por cierto, el Ayuntamiento de Huesca tiene muchos servicios complementarios gestionados también desde lo privado. Pero hay servicios esenciales que es bueno, a nuestro juicio, mantenerlo y mantenerse desde la decisión de lo público. Y por lo tanto, esas privatizaciones a veces generan, digamos, un mal clima laboral, y a veces el beneficio de la empresa va sobre los costes laborales, y eso consideramos que es injusto. En ese afán fuimos desde el equipo de gobierno para, de alguna manera, remunicipalizar, si puede denominarse esta palabra así, un servicio que considerábamos esencial. No nos lo han permitido, y a espera de lo que decía el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, veremos a ver qué ocurre. En cualquier caso, iba a decir que pasará a partir del 1 de enero de 2018. El Ayuntamiento ya hemos iniciado el proceso para dar más garantía jurídica a la prestación de ese servicio, de volver, como nos indicaba el TAPA, a la contratación de un servicio, a sacar un concurso público de contratación para esa parte de la limpieza viaria. Pero en cualquier caso es un ánimo, una voluntad política que entendemos que tenemos derecho, que está dentro de nuestra autonomía de gobierno, y que por lo tanto nos encontramos con la dificultad de que el gobierno del Partido Popular está legislando para que esas remunicipalizaciones no se produzcan, y por lo tanto es un inconveniente que tenemos encima de la mesa. ¿Y por qué considera que desde el Partido Popular se está legislando de esa forma o hacia esa dirección? Porque yo entiendo que entra dentro del planteamiento ideológico, ¿no? de que lo que decía antes, que en el marco de la gestión de los servicios públicos, llevarlo hacia lo privado, hacia el mercado, es una opción. Yo no comparto esa opción, y otros lo tienen. Vamos a hablar de otra cuestión que también se ha hablado bastante en los últimos meses, es el seminario de Huesca. En estos momentos es propiedad de la Universidad de Zaragoza. El ayuntamiento forma parte del patronato de estudios generales de la ciudad de Huesca, y por lo tanto también tiene algo que decir en el futuro uso de ese edificio. Un edificio singular, un edificio tremendamente grande, que está en un sitio muy bien ubicado y que hay que empezar a buscar también alternativas de su uso. Sí, en el año 2000 el Ayuntamiento de Huesca compra al Obispado de Huesca el edificio del seminario, 16.000 metros cuadrados, 10.000 construidos, 6.000 sin construir, para cederlos a la Universidad de Zaragoza, para que se instalaran estudios en el campus de Huesca. Porque una de las razones que daba la Universidad de Zaragoza para no poner en marcha estudios en el campus de Huesca era que no había infraestructuras. Bueno, en el año 2000 eso se hace,
Han pasado hasta hoy unos cuantos años, la universidad no invirtió en momentos de bonanza económica y hoy hay muchas limitaciones para acometer esa inversión y lo entendemos así. Desde el Patronato del Estudio General queremos desbloquear esa situación, hacer que el seminario contemple infraestructura universitaria, pero hacer viable el proyecto de los 16.000 metros cuadrados que tiene este espacio del seminario. Y por lo tanto, en zona emblemática de ciudad, que pueda desbloquearse la ciudad, que no se convierta en un edificio cerrado, y en eso estamos trabajando desde el Patronato del Estudio General, donde está el Ayuntamiento, la Diputación de Huesca, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. ¿Para qué usos concretos en lo más inmediato? Pues lo que plantea la universidad es trasladar el vicerrectorado a esta parte del seminario y crear una biblioteca de investigación que sería pionera en el conjunto del campus de la Universidad de Zaragoza y crearla en Huesca. Sería importante, y es importante, esta apuesta de la Universidad de Zaragoza en un espacio que se destinó para universidad, que está en la plaza de la universidad y que es emblemático para nuestra ciudad. En su día, señor Luis Felipe, con el cese del concejal Manuel Rodríguez, sí que hubo una pequeña adaptación del gobierno municipal, pero estamos todavía un poco a la espera de esa remodelación, ¿no?, que se esperaba que fuera o que debe ser a lo largo de este mismo mes de noviembre. Sí, en este mes de noviembre tomará posesión la persona que le corresponde de su acta de concejal y por lo tanto quedará, digamos, cerrado los nombramientos definitivos del Ayuntamiento de Huesca a nivel de equipo de gobierno. ¿Y eso exigirá algún tipo de remodelación más allá de lo esperable en un principio? Sí, alguna menor, quiero decir, alguna menor, porque la entrada de un nuevo concejal con su correspondiente acta conllevará alguna modificación, pero menor, porque hay un área muy importante en el Ayuntamiento de Huesca, que es el área de alcaldía, y máxime cuando estamos gobernando en coalición, y es bueno cuidar esa relación entre las tres formaciones y por lo tanto el papel que esta persona que asumirá el cargo de concejal pues tendrá esa encomienda, ¿no?, el coordinar la función de equipo de gobierno desde las tres formaciones políticas. Será en noviembre, por tanto, de forma inminente, este mes por tanto, tiene que ser en la próxima semana días, prácticamente. Sí. Luis Felipe, alcalde de Huesca, muchas gracias por haber charlado estos minutos con nosotros y buenos días. Gracias y buenos días. Usted no se vaya.